Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Qué día gris, ¿eh? Vamos a tener lluvia aparentemente sobre el final de la tarde, lluvia el viernes, temperaturas de 27, 28, 29 grados. Ya tenemos un poquito de lluvia. Sí, sí. Mirá las tejas. del partido aquí en San Telmo o en Montserrat, ya tenés lluvia. Las tejas color ladrillo opacadas ahí en el techito del CURT, del patio central del edificio que nosotros ocupamos aquí en la empedrada y querible calle Venezuela. Empedrado de problemas la vida de la gente, porque lo que está ocurriendo en estas horas es darle totalmente la espalda al pueblo. Sí. Creo que este recorrido que se ha hecho desde ayer hasta hoy también tiene luces y sombras, es verdad, pero el balance será muy negativo si tomamos en cuenta el futuro para los jubilados y para los trabajadores. Y será luminoso si pensamos que el gesto del pueblo saliendo a las calles ayer ha sido muy elocuente. Dos enormes escenarios, la calle y el Congreso de la Nación. La calle viviendo un día de quiebre, un día bisagra, con un ruidazo que resignifica el cacerolazo oligárquico, aristocrático, y vuelve nuevamente propuestas que tienen mucho que ver con el poder popular, con la necesidad de la devolución del poder al pueblo. Si en el Congreso están sentados traidores. A la medianoche me crucé con gente que iba con los bombos. Iba, no era que venía, no volvían. Eran personas que iban hacia el sitio donde pensaban que iban a encontrar a mucha otra gente que estaba protestando, a tal extremo que a las 3 de la mañana tuvieron que volver a reprimir. Y básicamente en el Congreso dos cosas. El oficialismo, Víctor Hugo, consolidando las peores prácticas del neoliberalismo en democracia, levantando la mano para la ley de reforma del Estado, para el diputrucho en la privatización del gas, para los superpoderes a Caballo o la Banelco, y la oposición confirmando el comienzo de un nuevo tiempo político. Hay otra pelea propuesta por los diputados que ingresaron para mixturarse con lo mejor de lo que quedó y armar una nueva oposición en el Congreso de la Nación. La gente ya sabe, 127 a 117, por ahí vi en Crónica 128, a lo mejor hay un voto que está dando vueltas porque tengo un canal con 127, nosotros tenemos 127 a 117 abstenciones y algunos ausentes, que no sé si es demasiado grave marcarlos o que no estuvieran, porque finalmente la votación hubiera sido más apretada, pero no cambiaban el resultado. Vos sabés que el número, hay que hacerlo una cuenta muy fina, pero estamos viendo que hay prácticamente 10 ausentes. Y 10 ausentes hubiera sido algo más que algo apretado. Pero eran 10 ausentes de potencial voto afirmativo para... De potencial Cambiemos. voto afirmativo. ¿Sí? No, para la oposición. Para no la oposición. Por ejemplo, Scioli. Por ejemplo. Se ausentó. ¿Qué tenía que hacer? La verdad es un dato que no está en los medios, que no tenemos nosotros la confirmación, pero son 10 hombres que podrían haber, como mínimo, empardado la pelea, y seguramente se estaría discutiendo todavía. Sí, lo que ocurrió último, que quizás no está tan en conocimiento de la gente, es lo que dijo Mario Negri, uno de los pobres representantes del radicalismo que traiciona totalmente a Alfonsín. No hay radical que no esté traicionando a Alfonsín si anoche levantó la mano, o si, no siendo político, aprueba que anoche haya levantado la mano. Levantaron la mano con el macrismo, levantaron la mano con lo peor del neoliberalismo vernáculo, y lo hicieron dándole la espalda a Alfonsín. Vamos a escuchar a Mario Negri, porque además es muy interesante apreciar que él no está demasiado convencido de la barbaridad que hicieron. Por lo menos esto se deduce del momento en que un periodista, en el marco de una nota que hacían a la salida, le preguntó si él garantizaba que para los jubilados esto iba a ser mejor. Y Negri, que ni siquiera se animó a un discurso final, no dijo eso, ¿verdad? No, lo que plantea es que él no puede asegurar absolutamente nada, y entonces, ¿qué fue lo que se votó ayer? La inflación parece que cuesta controlar el gobierno, se espera que suba un poco en diciembre. Sí. Más allá de esta cuestión, Sí. con esta nueva fórmula, ¿usted le asegura a los jubilados que van a ganar lo mismo o más que con la anterior? No, yo pienso que va a ser así, pero yo no aseguro. ¿Por qué tengo que asegurar yo? Yo no soy un especialista en eso. Que le tengo que, para que vayan a mi casa, usted me firmó esto, no. El gobierno ha hecho estudios y ha trabajado sobre una fórmula que se aplica en muchos países que cree que es mucho más previsible para los vaivenes. Nunca va a estar abajo de la inflación, y eso creo que es un paso importante. Por supuesto que no lo va a hacer millonario un jubilado, son mentiras el que esté diciendo eso, porque atraviesan una situación de enorme dificultad con los costos que tienen.
Mauricio Polchi, buen día. Otra vez en la calle, Víctor Hugo, seguimos en la Plaza del Congreso, estuvimos durante la mañana de ayer, por la tarde y también a la noche. Empezamos el martes durante la madrugada en este lugar cuando una multitud salió a cacerolear y de forma improvisada se volcó y se trasladó al Congreso de la Nación, golpeando ollas, latas, fuentes, en otro 19 de diciembre con cacerolazo en la República Argentina. Se quedaron acá toda la noche, están desde ayer ustedes. Estamos de ayer, por suerte tenemos una amiga que vive justo enfrente del Congreso y pudieron aguantar un rato. Sí, a las 4 de la mañana vinimos a ver qué pasaba y caímos dormidos en el sillón. Bueno, se arrancaron hoy el día con lluvia, con la reforma aprobada, con el Congreso. No, arrancamos el día viendo justo el momento que se estaba por votar. Ahí nos despertamos y no lo podíamos creer. Salimos a ver cuando se iban, como qué pasaba. ¿De dónde vienen, che, ustedes? Caminando desde Parque Avellaneda. ¿Vieron de allá cuando pintaron las cacerolas, todo eso? Sí, estuvimos todo el día acá, estamos todos re quemados del sol. Y sí, empezamos a cacerolear ahí en el parque como en el 2001. Igual lo mismo. Y caminando todo por Rivadavia y la gente se sumaba. Y nada, es muy fuerte. ¿Qué sensaciones, che, ahora que terminó, digamos, de alguna manera con la peor noticia que tiene que ver con la aprobación de la ley? No, angustia porque le chupa todo un huevo, porque salió todo el pueblo. No, porque no se puede así. Y ahora hay que volver a salir. O sea, a las 5 de la tarde van a seguir votando y hay que volver a estar en la calle. Flaca, se te caen las lágrimas, disculpa que lo cuente. No puedo más. No puedo más. O sea, yo tenía 15 años en el 2001. Bueno, está ahí. Bueno, gracias, chicos, disculpen, Se emociona, Víctor Hugo, la muchacha conversando, por haber atravesado un día muy particular como toda la República Argentina, y a tono con el día, gris, con lágrimas del cielo que caen en forma de lluvia, y esta postal en el arranque del día. Una chica muy jovencita que al momento de hacer un repaso sobre lo que vio en el día de ayer, rompe en llanto y ahora la vemos estar caminando abrazada a sus amigos. Increíble, una postal que sinceramente no deja de sorprenderme lo que nos pasa jornada por jornada aquí en las cercanías del Congreso, insisto, en otro 19 de diciembre con cacerolazo y con un Congreso que le da la espalda a la gente. Estupendo como siempre, Mauricio Polchi. Hay una emoción contenida en mucha gente. Ayer un taxista, al terminar el viaje, empezamos a conversar y rompió en llanto, porque hay algo que no se está bancando. Me parece que además algunos de ellos, de los taxistas, están doloridos porque se sienten estigmatizados, los que están de un lado de la vida, por culpa de la cantidad enorme de fachos que manejan taxis, y esto los ha predispuesto a muchos pasajeros a pensar que ellos son iguales, y están como queriendo aclarar que no es así. Pero hablo de esa emoción que acaba de tener la entrevistada de Mauricio Polchi, con esa emoción que yo pude percibir en personas ayer. Estado de situación ahora. Nos preocupa conocer la situación de heridos, detenidos, etcétera. Vamos a hablar con María del Carmen Verdú de Correpi. Buen día, María del Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Estado de situación. Estado de situación, afortunadamente, en el día de ayer no se repitió lo que sucedió el martes y el jueves pasado, donde tuvimos que esperar un promedio de 72 horas para poder ver en libertad a los compañeros y compañeras detenidas y detenidos en las marchas contra la OMC y la represión del jueves en Congreso, sino que en la misma noche fueron todos liberados, quedaron 2 o 3 para hoy a la mañana, porque lamentablemente eran compañeros y compañeras que no habían cumplido con la instrucción que tanto insistimos de llevar el DNI, más todavía en situaciones de exposición y riesgo como una movilización, y entonces hubo que recurrir a otros mecanismos para ratificar su identidad. Incluso en algún caso ni siquiera pudimos encontrar un familiar que pudiera ir a la casa a buscar el documento. Pero indudablemente la masividad de la movilización, el hecho de que el amedrentamiento del jueves con ese operativo militar no hubiera desactivado, sino por el contrario, multiplicó las presencias en la Plaza de los Dos Congresos en la tarde de ayer, y todo con el continuum que después significaron los cacerolazos y las movilizaciones y manifestaciones en más de 60 puntos en el país, hicieron que el juez que intervino tuviera la razonable actitud de notificar la existencia de la causa, constatar impedimentos de domicilio, revisación médica y soltura, así que no queda ningún compañero ni compañera detenido de ayer. ¿Puede dar nombres de jueces que actuaron correctamente?
El juez que intervino ayer es Sergio Torres, por una cuestión de turno simplemente. Sí. Yo creo que cualquier otro en esa situación hubiese hecho lo mismo. Aún Martínez de Giorgi. ¿Cómo? Aún Martínez de Giorgi. Aún Martínez de Giorgi o Bonadío, que son con los que hemos tenido las experiencias del 1 de septiembre o las de la OMC y la marcha del jueves pasado, en realidad la justicia federal funciona como una especie de cuerpo único con mínimos matices o estilos personales, pero yo estoy convencida de que no es una cuestión de hombres y nombres lo que marcó esta diferencia ayer, sino el escenario de movilización, o sea, la constatación una vez más que estas peleas se ganan en la calle. Excepcional, sí, el comportamiento de la gente. ¿Usted durmió? Muy poquito, creo que dormí 8 horas, si sumo desde el martes a ahora. Me imaginaba. Le agradecemos muchísimo. Me imaginaba. Le agradecemos muchísimo los servicios que presta. Víctor Hugo, y aprovecho para recordarles a ustedes y a la audiencia que justamente por toda esta sucesión de represiones nosotros levantamos el acto que hacíamos en Plaza de Mayo el viernes pasado con la presentación del informe anual de la situación represiva y la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Lo trasladamos a este viernes 22, 5 de la tarde en Plaza de Mayo, allí los esperamos. Muchas gracias, un abrazo. María del Carmen Verdú de Correpi. Víctima de esa represión brava fue Martín Adorno, a quien le decimos Grifo, nuestro amigo. Recientemente estuvimos juntos en Cuba, participó del acto de la premiación que algunos de ustedes seguramente conocerán, recordarán, y está preparando además una película para hacer en Cuba juntos en el mes de febrero. Vamos a ver si esto prospera. Pero ayer la noticia tenía que ver con todo lo que padeciste, Martín. ¿Qué fue lo que ocurrió y dónde? Buen día. Buen día, Víctor Hugo y equipo. Disculpen la voz, estoy muy poco dormido. Bueno, cuando llegué yo estaba haciendo al Instituto Patria, porque bueno, tengo los compañeros ahí, y me acerco con 2 compañeros más hacia la plaza, poco después de la 1, y ya lo que se veía un tendal de piedras y gente uniformada, no sé cómo decirlo, no eran personas, eran como una especie de zombie vestido de negro, a veces de bordó o a veces con chalecos celestes, que parecía disfrutar de una cacería. Salían motos en ronda de cacería literalmente, y en una de estas, ya aproximándonos hacia 9 de julio, en una de estas salidas quedé medio de, algunos dicen batalla campal, yo no estoy de acuerdo, quedé en medio de una pedrada que eran no podían hacer nada, de 3 o 4 personas que le tiraron a la policía, y la policía directamente empezó a tirar a mansalva. Me habían visto porque había estado toda la tarde con ellos ahí trabajando, y no les importó, de más o menos unos 6 o 7 metros me tiraron y me dieron 6 tiros de balas de goma, 4 en la pierna y 2 en un costado, en las costillas. ¿Eso duele todavía? ¿Cómo es recibir un balazo de goma? ¿Te duele todavía? Sí. No es grave, pero es suficiente como para inmovilizarte, para amedrentarte y para... Y en el primer momento es como si te quemara algo. Sí, una combinación entre mezcla y ardor muy desagradable, pero que además tenía uno se queda inmovilizado del dolor, e inmediatamente empiezan a caer los gases, y los gases no te dejan respirar, empezás a llorar, te quema, te arde, y no les importaba nada. Realmente escuchaba a alguien un audio que la violencia era inusitada, innecesaria, injustificable, pero bueno, eran robots, no eran personas, no les importaba. Martín. He visto situaciones, disculpame, pero una jubilada entre 6 policías esto lo grabé, así que en el recurso del día si puedo se los paso. Sí, claro, lo ponemos en el Facebook y en el Twitter, que se vea. Una jubilada tirada al piso, sería una señora de unos 70 años, arriba de todos los escombros, entre 6 policías, como si se tratara de King Kong. Y bueno, no sé cómo sobrevivió, porque realmente lo que le habían hecho era de una violencia extrema. Bueno, zapatillas en la esquina de Montevideo y Rivadavia,
habría unas 200 zapatillas que eran medios pares, en realidad, porque la gente huía tan desesperada que perdía los zapatos. Vos veías que los primeros 100 metros desde el Congreso eran de escombro, pero a partir de ahí hasta la 9 de julio eran banderas, zapatos, algunos restos de algún puesto ambulante, porque la gente huía desesperada, era realmente muy angustiante, como todo lo que está pasando ahora. Martín, te agradecemos muchísimo, que te mejores, un fuerte abrazo. Abrazo fuerte, gracias. Martín Adorno, Grifo, cineasta amigo, que ayer padeció en carne propia, como decenas de personas, la brutal represión. El doctor Zaffaroni, en página 12, dice: fabrican al enemigo. Estamos alejándonos cada vez más del Estado de Derecho ideal y acercándonos cada vez más al Estado policía. El otro día Martín Granowski tuvo un título muy afortunado: Estado de derecha, porque de derecho ya no se puede hablar. Necesitan inventar terroristas, dijo el doctor Zaffaroni. Estamos alejándonos cada vez más del Estado de Derecho ideal y acercándonos más al Estado policial. La prensa hegemónica, Víctor Hugo, vuelve a hablar de la violencia de los manifestantes, no del aparato represivo, no del terrorismo de Estado. Con inusitada violencia trataron de impedir la sanción de la ley jubilatoria, dice Clarín. Tras violentos ataques a la policía, se aprestaba a sancionar la reforma, titula La Nación. Clarín dice: Polo Obrero, Quebracho, MST, UOM de Quilmes, militantes de ATE Capital encabezaron la locura en la tarde de ayer. Se vio gente con mazas y picos rompiendo veredas, bombas molotov y morteros caseros. Violencia callejera recargada, agrega Clarín, para dejar 77 agentes con heridas. Hoy, por supuesto, con otra mirada, Sergio Ortiz escribe en el diario La Arena: hubo más resistencia de la prevista contra los socios del ajuste. Ciertamente hubo más resistencia. La Nación, en su editorial, dice que hubo sectores que sembraron el caos en las adyacencias del Congreso de la Nación. No están alineados con los principios de la República ni con la vida democrática. Esos están alineados con los principios de la República. Los ladrones que desde el Congreso son capaces de meterle la mano en el bolsillo a la gente más vulnerable, para que hoy a las 5 de la tarde puedan consolidar la infamia, dándole a los que más tienen mucho más. Y trabajan la victimización del monstruo de la siguiente manera: solo persiguen la desestabilización del actual gobierno para que la justicia deje de investigar a exfuncionarios kirchneristas que pueden perder su libertad y sus privilegios. Sí, por suerte va a venir Stoppelman con un poco de humor. Las excusas del gobierno por el cacerolazo. Sabés que el gobierno, expresado en el grupo Clarín, tuvo alguna definición de por qué había sido el cacerolazo. La gente dicen que salió a protestar por la violencia de la gente. Salió como repulsa de la supuesta violencia de la gente, porque además, como eso fue lo único que mostraron, y los canales los demás lo siguieron, tenían todas las cámaras donde la pauta publicitaria dijo que había que ponerla. Como no le mostraron a la gente eso, pueden seguir hablando que todo sucedió en función y como respuesta a los 50 tipos que tiraban piedras. Entonces la gente salió indignada, dice el grupo Clarín, a protestar contra la gente que había participado de los hechos violentos. Según el diario La Nación, el verdadero objetivo de los manifestantes era atentar contra las instituciones, alentando los fantasmas de los recordados episodios de violencia de diciembre de 2001 que concluyeron con la caída de Fernando de la Rúa. La irresponsabilidad y la mala fe de algunos dirigentes sindicales tampoco aportó demasiado a través de un paro irracional, y el único fin del paro fue la extorsión a las autoridades nacionales. Hubo que lamentar la barbarie en ese juego, en ese puente con la historia entre civilización y barbarie. Normalmente cuando llega la pausa es para cambiar de tema, aunque después podamos retornar al tema central de la jornada. Hoy será para, de alguna manera, tomar un poquito de distancia por unos minutos de todo este horror que el gobierno ha tirado sobre la gente. En los escenarios que vos marcabas te faltaba uno todavía, y es el de, a la misma hora
de la represión, Macri jugando al pádel en Olivos. Si ustedes pueden encontrar una cosa más frívola dando vueltas por el mundo, por favor avisen, no seamos injustos, que a lo mejor hay algo peor en cuanto a la insustancialidad con la que asume sus responsabilidades, a la frivolidad, a la indiferencia con la que trabaja de presidente, de primer ciudadano Mauricio Macri. Si hay algo en el mundo, por favor infórmennos, porque si no le estamos dando el título negativo a Macri, le estamos levantando la mano en el centro del ring. Señores, ganadores de la liviandad humana, ganador absoluto, Mauricio Macri, y por ahí no es así. Por ahí hubo un tipo en el mundo ayer, y ustedes lo saben a través de las redes, que hizo algo peor que Macri jugando al pádel tranquilamente en Olivos, mientras la gente en la calle no se mataba sencillamente porque una jueza, reprobada por el periodismo que lo puso en su lugar, es decir, reprobada por Clarín, reprobada por algunos otros comunicadores, dijo, no vayan a llevar armas de fuego, con lo que están enojadísimos. Hay que ver cómo le están dando, después les vamos a leer a los amigos, lo que está pasando con esa jueza, a la que estigmatizan por haber dado la orden de no ir con armas de fuego. Y efectos colaterales económicos. Mirá lo que dice el cronista. Por la disputa política, el dólar volvió a subir hasta 17,87 para la venta. El mayorista había arrancado con un alza de 10 centavos, pero se redujo a 6 porque se percibía en el mercado que el gobierno tenía chances de aprobar la reforma previsional. Volvemos en minutos nada más con lo mismo. Lo que pasó en el recinto, en el Congreso, las voces, lo que dijeron después, que es muy interesante, algo de la transmisión extraordinaria que hizo a las 7:50, qué feliz me sentí ayer, con la muy buena decisión de ir con la programación a los hechos, y el polaco Caim y Vicky Torres hicieron una transmisión fenomenal en el seguimiento de todos los hechos y por supuesto también en lo que se sostenía con relación. Hay un momento de Vicky, ¿tienen el momento de Vicky? Paula, cuando dice a las 9:01 lo que estaba sucediendo con los medios de comunicación, muchas cosas las tenemos integradas a las ediciones, pero me parece que esto lo tenemos aparte, porque esto que a las 9:01 dijo Vicky Torres es parte de la infamia que nos toca vivir en la República Argentina en cuanto a los medios de comunicación. Toda esta puesta en escena de la violencia afuera, mientras adentro se daba el comienzo de la sesión, tuvo ese instante en el que apareció un grupo de manifestantes y se armó la violencia, que eran básicamente los manifestantes contra la policía. Uno veía en la televisión, era realmente muy impactante, además hicieron un muy buen laburo de puesta en escena, de puesta de cámaras. Parecía que los manifestantes iban a comer vivos a los pocos policías de la ciudad de Buenos Aires que había mandado Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Entonces la escena era que tenían que replegarse los canas porque avanzaba la horda primitiva. Y uno los veía tan pasivos a los policías de la ciudad de Buenos Aires y decía, bueno, obviamente esto está preparado. Sí, te están hablando ahora de los policías heridos y hay ya 100 detenidos, entre ellos uno que perdió el ojo, que está en riesgo su vida, quién sabe cuántos más. La etapa de Clarín y Nación a esta hora en la versión online, revisalo, 9:01. Dice Clarín, 48 policías lastimados, la violencia en la Plaza del Congreso y el 9 de julio dejó decenas de heridos y detenidos. O sea, el tema, la preocupación de los medios que gobiernan son los canas heridos por una piedra. Jornada de violencia, dice La Nación, en la ciudad 44 policías resultaron heridos durante los incidentes.